otros los conozco de alguna visita que he hecho a la iglesia, pero bueno, un privilegio y un gusto poder estar con ustedes. Realmente para mí es un privilegio, ¿no? Compartir la palabra de Dios. Y en esta mañana quizás te quiero compartir un poquito acerca de lo que Dios estuvo hablando en mi vida últimamente. Te hago una consulta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viviste algo inesperado? ¿No? No sé qué situación te viene a tu mente, en qué situación te encontraste con algo inesperado. Quizás te acordás o pensás en la pandemia, ¿no? En la situación en la que estamos. ¿Quién se iba a imaginar que el 2020 íbamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir para estar viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces en la vida empiezan a suceder cosas inesperadas. Yo hace unos años tuve que hacer un viaje, ¿no? Y me organicé mi vuelo con vuelos de conexión, ¿no? Ahora, cuando vos volás, por ejemplo, a otro país, te compras el paquete de vuelo, pero si armás tus conexiones, eso es otra cosa, ¿no? Tenés que asegurarte que tu conexión coincida con tu vuelo de regreso, porque si vos llegás tarde a ese vuelo de regreso, directamente perdés el vuelo, ¿no? Si hay un problema en las conexiones, ellos no se hacen cargo. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Volé a otro país e hice vuelos de conexiones internos, y cuando tenía que volver a mi punto de partida para volver a Argentina, en los vuelos de conexión, sucede que un día antes comenzó una de las peores tormentas de nieve en ese lugar y no me podían hacer volar hasta la ciudad de donde yo tenía que volver, de donde yo tenía que salir para volver a Argentina. Ahora, si yo perdía eso, perdía un montón de plata y no tenía tampoco forma de comprar un pasaje de regreso. Imagínate la desesperación y el momento, y yo decía, ¿quién me mandó a hacer este vuelo de conexión? ¿No? Porque yo tranquilamente me podía haber quedado en una zona y me fui para la otra punta de ese país. Bueno, la cuestión es que de alguna forma logré llegar casi a la madrugada a un aeropuerto y después a otro aeropuerto. Me había mojado todo por la nieve, pero gracias a Dios llegué. Ahora, qué desesperación, ¿no? Cuando te agarran esas situaciones que vos no esperás, en las cuales vos nunca te imaginaste, en las cuales capaz que vos nunca te planteaste que eso te podría llegar a pasar. Y yo no sé si estás pensando de qué te voy a hablar, o qué historia bíblica, o qué pasaje bíblico te podría llegar a nombrar ahora. Pero justamente algo que yo vengo estudiando hace un tiempito es el libro de Jonás, ¿no? Y en un momento llego a un capítulo, que es el capítulo número 2 de Jonás. El capítulo en el cual Jonás eleva una oración, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. Y yo me preguntaba, ¿cuándo Jonás se hubiera imaginado dentro del vientre de un pez? Creo que de todos los planteos que se pudo haber hecho en su vida, Jonás, ¿no? Creo que dentro de todas las situaciones en las cuales él se hubiera imaginado, jamás se hubiera puesto a pensar de que alguna vez iba a tener que orar o hablar con Dios desde el vientre de un pez, y encima que eso quede registrado en un libro súper importante como la Biblia, ¿no? Pero es interesante, yo te quiero llevar a pensar, porque muchas veces nos va a pasar eso, vamos a estar en situaciones inesperadas. Quizás hoy estamos en una situación inesperada, más superado o menos superado, pero seguimos viviendo en una situación inesperada, ¿no? Ahora es interesante lo que le viene sucediendo a Jonás. Quizás conoces el contexto de esta historia, quizás no, pero te digo que es una de las historias más conocidas que se han predicado sobre esta historia, se ha enseñado en la escuela bíblica a los niños sobre esta historia, se han hecho cómics, figuritas, de todo, hasta canciones con ademanes, ¿no?, sobre esta historia, que seguramente mientras te voy diciendo esto te vas acordando, ¿no?, de las canciones que se enseñan de esta historia, e incluso hay varias versiones, hay varias versiones de la canción de la historia de Jonás. Pero realmente es interesante. Y yo te quiero hacer pensar esto: ¿qué momento más incómodo y qué momento más difícil, ¿no? ¿Qué momento más inesperado para él? No, realmente no era un momento fácil. Y la Biblia nos cuenta que él pasó 3 días y 3 noches. Si vos vas al libro de Jonás, ¿no?, te encontrás con esa historia, te encontrás con, no, obviamente, la desobediencia de Jonás cuando él quiso huir, se quiso ir para Tarsis, cuando tenía que ir a Nínive, ¿no? Y nos encontramos con un profeta ya, no era cualquier persona, ya era un profeta que realmente decidió no hacer algo que Dios le pidió. Quizás él tenía prejuicios, quizás él tenía conceptos con respecto a Nínive, y realmente él no quería hacer, e intentó hacer algo que él sabía que no podía hacer: huir de la presencia de Dios, ¿no? Es algo que no se puede hacer porque obviamente Dios es omnipresente y nadie puede huir de la presencia de Dios.
Pero en medio de todo eso, en medio de la catástrofe producida por su pecado y por el hecho de que él quiso huir a lo que Dios le pidió, ¿no? Comenzó esta tormenta a la cual Jonás dice, es mi culpa, y bueno, acepta la responsabilidad de que lo tiren de esa nave en la que estaba yendo, y Dios mandó este gran pez, y Jonás terminó en el vientre de este gran pez. Recordándote que estar en el vientre de este gran pez no es como esas imágenes que se nos presentan, ¿no?, en la escuela bíblica, donde parece que está Pinocho con Gepetto, ¿no?, en la barca dentro de la ballena. No era nada que ver con todo esto, sino que Jonás tuvo que pasar por el sistema digestivo de esta ballena, o empezar a pasar por el sistema digestivo de este pez, perdón, no, tampoco era una ballena, era un pez, ¿no? Y realmente algo que bastante desagradable. Seguramente si vos te pones a pensar, yo no soy biólogo, no tengo nada que ver con eso, pero si te pones a pensar en esas cosas, seguramente habrán olores, ácidos, realmente sensaciones horribles que él habrá tenido que vivir por medio de esa experiencia. Y realmente hay personas, hay teólogos que hablan un montón de cosas acerca de lo que Jonás vivió. Pero la Biblia nos explica que él estuvo en el vientre 3 días y 3 noches. Y en el capítulo 2 comienza esta oración. Esta oración que realmente, si vos te pones a fijar, son 8 versículos que expresan esta oración. Y vos decís, bueno, durante los 3 días y las 3 noches él dijo estos 8 versículos. No, realmente no sabemos. Realmente no sabemos si él tardó 3 días y 3 noches orando. Realmente no sabemos si ni bien fue tragado por el pez, él empezó a orar. No sabemos si en el medio de todo eso o al final. Pero lo que sabemos es que él oró. Es que él en medio de esta situación inesperada elevó una oración a Jehová, ¿sí? Y esta oración, si vos te das cuenta, en la forma en la que está escrita es diferente a la escritura del resto del libro, ¿no? Y nos indica que tiene una rima esta oración. Ahora, yo te quiero contar algo, ¿no? Cuando en hebreo se escriben las rimas, ¿no? Este idioma hace que las rimas no sean como nosotros las hacemos. Nosotros quizás hacemos rimas por sonido, ¿no? Hacemos que los sonidos de las terminaciones de distintas palabras tengan una métrica, ¿no? Y que se escuche alguna especie de ritmo de sonido por medio de las poesías que contamos y todas estas cosas. Bueno, la estructura en realidad de una rima en hebreo no tiene nada que ver con lo que es el sonido, pero tiene más que ver con el pensamiento. Vos sabés que la rima hebrea es una rima de pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las líneas que vos vas leyendo pueden ser repetitivas. ¿Pero por qué? Porque esas rimas generan un énfasis en un mensaje que se quiere transmitir. El libro en sí de Jonás tiene un mensaje que transmitir, pero también esta oración tiene, por segmentos, tiene un mensaje que quiere transmitir. Y esos segmentos van a ir enfatizando ese mensaje. Esos segmentos van a ir enfatizando lo que Jonás quería decir. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 2 donde él comienza su oración. Y él dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y después dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Si te pones a pensar básicamente en esas 2 líneas, él dijo lo mismo. Le pidió a Dios algo y Dios lo escuchó. Ese es el simple mensaje que se puede oír. Pero en realidad él está haciendo un énfasis en lo que Dios hace. Y me encanta porque vamos a aprender algunas realidades de cosas que recordó Jonás en medio de esa situación difícil. Y por eso yo te quería hacer pensar en medio de las situaciones que uno nunca se plantea en la vida, pero terminan sucediendo. Quizás no te planteas en tu vida que vas a pasar una enfermedad, quizás en tu vida no te planteas que vas a pasar por un momento económico difícil en tu casa, quizás no te vas a plantear en tu vida que vas a pasar por un tiempo donde luchás en tu alma, ¿no? Pero esas situaciones aparecen en la vida. Y lo interesante es que en medio de esa situación inesperada para Jonás, él empieza a darse cuenta de algo y empieza a recordar o a reconocer que Dios estaba presente. ¿Sí? Y me encanta ese concepto. Él dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dios está presente en las situaciones difíciles. Dios va a estar presente en medio de las situaciones difíciles. Vos sabés que ahí Jonás utiliza una palabra que es la palabra oír o oyó, él dice. Y básicamente esa palabra es la expresión de alguien que está prestando suma atención a algo, ¿sí? Y Jonás está diciendo, en mi angustia, Dios, pusiste atención.
en mi angustia, en el momento difícil de mi vida, Dios, empezaste a observar lo que me estaba pasando. Empezaste a prestar suma atención, me oíste. No pasó desapercibida la situación en la que yo vivía. Dios estaba atento a lo que Jonás vivía. Y sabes, querido hermano, hermana, que estás escuchando, y es algo que yo también aprendí y que realmente es fundamental para mi vida entender esto. Cuando estamos pasando por situaciones inesperadas, sabes que a Dios no se le pasa esa situación desapercibida, ¿no? Sino que Dios está atento a lo que nos está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un interés particular en vos y en mí. Dios tiene un interés en tu vida, ¿sí? Y Él está prestando atención a lo que te va sucediendo. Pero si nos quedamos simplemente en ese versículo, parece como que Dios actúa por afuera de la situación, o que Dios está al margen de la situación. Es como que estamos en una burbuja y Él simplemente está observando. O estamos en una pantalla de televisión y Él observa lo que pasa. Pero mira, Jonás sigue hablando y él sigue orando de esta forma. Él dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y fíjate que en esos versículos, básicamente Jonás está describiendo su experiencia de dolor, ¿no? Esa experiencia de la que te daba un poquito de detalles anteriormente, ¿no? Esa experiencia que realmente era de disgusto, una experiencia que nadie la hubiera elegido voluntariamente, una experiencia que le tuvo que suceder y que realmente fue de total desagrado para él. Y él de repente como que describe cosas reales, ¿no? Cosas que le pudieron haber pasado, como por ejemplo el alga que se le enredó en la cabeza, ¿no? Las aguas que lo rodearon, pero también utiliza algunas metáforas para explicar un poquito más que no era algo solamente físico que le sucedía, sino era algo interior que le sucedía. Cuando él dice, las aguas me rodearon, él dice, hasta el alma, ¿no? Era algo que realmente no tocaba solamente su físico, pero también su interior. Y también su interior. Y las situaciones difíciles, las situaciones que muchas veces salen de nuestro control, va a suceder eso. Muchas veces va a ser algo externo. Quizás va a ser falta de dinero, quizás va a ser falta de fuerza física, quizás van a ser un montón de cosas externas, pero que lo externo también termina de alguna forma afectando nuestro interior, llegando hasta lo más íntimo de nuestra alma, como él termina explicando. Pero hay algo que a mí me interesa o me llamó la atención. Porque Jonás, en el versículo, por ejemplo, 3, él dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Y sabes qué me hace entender Jonás cuando él empezaba a expresarse de esta forma? Y también en el versículo 4 dice, desechado soy delante de tus ojos. Él se daba cuenta de que esto no era algo que sucedía por azar, esto no era algo que sucedía porque sí, sino que era algo que estaba dentro de lo que Dios tenía planeado, ¿sí? Y me encanta porque él denota esto que nosotros muchas veces llamamos como soberanía de Dios, ¿sí? Dios está al control de una situación. Hermano, hermana, muchas veces pareciera como que todo se va de control, ¿no? Todo se descontrola. Es más, nosotros humanamente no lo podemos controlar todo. Pero ¿sabes qué? Entender que el atributo de Dios es que es un Dios soberano, me hace entender y me hace descansar en el hecho de que a Dios ninguna situación lo toma por sorpresa. Que a Dios nada se le va de las manos, nada se le escapa, nada se va de control en las manos de Dios, ¿sí? Y realmente esa continua oración que Jonás estaba teniendo en ese momento era el sentir de su experiencia, describiendo, ¿no?, cómo las aguas lo rodeaban hasta su alma, pero en todas estas cosas él siempre reconocía la soberanía de Dios, a medida que esta gran dificultad pasaba por todo su cuerpo y por todo su ser, ¿sí? Y es interesante entender eso. Quizás a vos te sorprenda lo que te está pasando. Quizás te supere lo que te está pasando. Quizás hasta se vaya de control en tus manos, ¿no?, de lo que está sucediendo. Pero Dios es soberano por sobre toda situación. Eso es algo que creo que Jonás sabía con todo su ser. Ahora, te sigo diciendo, todo lo que te estoy describiendo parece como que Dios simplemente es expectante.
a Dios no se le está escapando las cosas que están pasando, Él ya sabía lo que iba a pasar, estaba dentro de sus planes, Dios está prestando mucha atención a lo que te está sucediendo, pero sigue sintiéndose como que Dios está afuera de la situación, no está en la situación, ¿no? Pero él sigue en su oración, y él dice, en el versículo 6 continúa diciendo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Me encanta porque en esta última parte de su oración, él reconoce que no solamente Dios es un Dios que presta atención, Dios es un Dios soberano, pero también él se da cuenta de una forma que, como lo expresa, ¿no?, al final del versículo 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Él dice que Dios no solamente está expectante o es un espectador de lo que nos pasa, Dios no solamente es soberano por sobre la situación que estamos viviendo, pero Él, Dios mismo, Él actúa en medio de nuestra situación. Él va a obrar, ¿sí?, en nuestra situación. No nos va a dejar solos, no nos va a abandonar en medio de esta situación, ¿sí? Y me encanta ver que Él está presente, es soberano, pero también Él actúa en nuestras vidas, en nuestras situaciones difíciles. Hay un salmo que me encanta, que yo lo he leído varias veces, y creo que es un lindo recordatorio frente a situaciones así, situaciones inesperadas, situaciones de dolor, y es el Salmo 34, versículo 18. Y me encanta porque dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová, ¿sí?, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Realmente, en medio del dolor, en medio de las situaciones inesperadas, en medio de las situaciones difíciles, Dios es un Dios que no se aleja, no es un Dios que nos deja a la deriva, sino que es un Dios que va a prestar suma atención, es un Dios, ¿no?, que va a ser soberano por sobre la situación, pero también es un Dios que va a actuar. Un Dios que va a actuar, pero ¿de qué forma va a actuar o de qué manera va a actuar? Y sin duda Dios, por medio de lo que está sucediendo, Él va a obrar en nuestras vidas. Y muchas veces va a obrar en el sentido de que quizás no mágicamente va a hacer de que desaparezca, ¿no?, la situación, el problema o la enfermedad, ¿no? Dios puede obrar en milagros si quiere, pero más que nada Dios está interesado no en que superemos ese problema, o no en que se desaparezca, perdón, ese problema, sino en que podamos aprender de ese problema o de esa situación. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, ¿sí?, hay unos versículos que realmente me encanta que Pablo escribe a la iglesia y habla acerca de las aflicciones, ¿no? Y él dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿no? Y me encanta porque Pablo mismo se da cuenta de que Dios tiene un propósito, al ser soberano, ¿no?, al estar presente, al obrar en medio de la situación de dolor. Pablo mismo se da cuenta de que Dios tiene un propósito con nosotros, con nuestras vidas, ¿no? Y realmente yo pensaba, ¿no?, digo, qué interesante es el hecho de la oración de Jonás. Qué interesante es el hecho de que Jonás, en medio de esa situación inesperada, él atinó a hacer algo bueno, porque él venía de una racha mala, ¿no?, un momento de desobediencia. Y es más, el libro de Jonás no termina de la mejor manera, pero el capítulo 2 es un capítulo que le da luz al personaje de Jonás, ¿no? Le da algo en lo que atinó a hacer y que era bueno, que él se propuso buscar a Dios, ¿sí? Él se propuso orar. Y yo quiero terminar simplemente haciéndote pensar en esto, ¿no? En esas situaciones difíciles, en esas situaciones inesperadas que van a suceder en tu vida, ¿cuál es la primera cosa que atinas a hacer, ¿no? Lamentarte, llorar, discutir con alguien, pelear con alguien, o realmente buscar la oración. ¿Sabes qué? Si la oración no es un hábito en nuestras vidas,
es muy probable que sea lo último que hagamos. Y también, si la oración no es un hábito en nuestra vida, es muy probable que si oramos, vamos a terminar orando, pero no realmente como deberíamos estar orando, sino una oración muchas veces de reclamo o una oración que no es la más correcta ante Dios. Y me encanta pensar en esto, que nosotros como creyentes tenemos que animarnos a vivir una vida de oración, una vida donde recurrir a Dios por medio de la oración siempre sea nuestra primera opción. ¿Sí? Muchas veces la oración la tenemos como un matafuegos, ¿no? Porque un matafuegos en los lugares públicos, en los lugares donde reglamentariamente tiene que haber un matafuego, que está colgado en la pared. ¿Y cuándo usamos el matafuego? Y solamente lo usamos cuando está todo prendido fuego. No lo vamos a usar antes. ¿Sabes que muchas veces la oración en nuestras vidas es como ese matafuego, que está simplemente colgado en la pared? Pero qué lindo sería de que no fuera así, sino que la oración sea nuestra primera opción, sea algo que siempre estemos utilizando en nuestras vidas. Que cuando sí, todo sea un drama o todo sea complicado, podamos también recurrir a la oración. Pero nuestra vida de oración va a ser diferente en ese momento. Nuestra oración va a ser diferente en este momento. Así que qué lindo poder aprender de esta oración que Jonás elevó a Dios en un momento de desesperación, donde Jonás también pudo reconocer que Dios no es un Dios ausente, sino que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, ¿sí? Así que me gustaría simplemente orar por ustedes y dejar esta reflexión para que cada uno también pueda analizar en su corazón cómo está su vida de oración frente a Dios. Oramos.